Ahí estamos. Bueno, como les decía, mi nombre es Cristian Smith, soy el secretario del Instituto de Capacitación Aduanera y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es una charla abierta a todo público sobre el despachante de aduana, sobre su inscripción ante la aduana y su régimen disciplinario. Esta charla va a estar a cargo de la doctora María Soledad Mancilla Butler, el doctor Santiago Dulce y el doctor Pablo Borna, quien también es docente de aquí de la casa, de la institución. Solo una cosita les quería avisar, cualquier duda que vaya surgiendo la pueden ir escribiendo en el chat de acá de Meet, y una vez finalizada la charla vamos a dar unos minutitos como para terminar de solucionar, digamos, todas las dudas que vayan surgiendo. Ahí ya te veo, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así que les doy el paso como para que ya comiencen, ¿sí? Dale. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación a poder charlar de estas cosas una vez más en el Instituto de Capacitación Aduanera. Me encuentro aquí con mis colegas. Vamos a hablar un poquito de todo este tema de los despachantes. Vas a empezar explicando, tal vez vos. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago Dulce, soy abogado. También trabajo con el doctor Borna y la doctora Butler. Bien, como dice el flyer, lo que vamos a hablar hoy es sobre el tema del despachante de aduana. Vamos a ver su inscripción, la responsabilidad, un poco también a grandes rasgos, y algo importante que me parece que tengamos en cuenta: cualquier cosa que para nosotros damos por asumido, decimos esto que para nosotros sea muy simple, a usted les genera una inquietud o algo, nos lo escriben en el chat, les respondemos las dudas que quieran o que tengan, y no hay ningún problema, nosotros estamos para eso, ¿sí? Unos lineamientos generales que podemos llegar a tener en cuenta sobre este tema. Primero, ¿sí?, respecto al despachante, tiene que ser siempre una persona física, ¿sí? Nunca puede puede ser una persona jurídica. Es algo muy importante a tener en cuenta, porque, a ver, parece una obviedad lo que estamos diciendo, pero hay muchas cosas que damos por sentadas y muchas veces las bases nos están faltando, no las tenemos, y es algo primordial para poder abarcar los temas que queremos llevar adelante, ¿no? Bueno, eso, si quieren tener una idea general, en el Código Aduanero tenemos la mayoría de las definiciones, artículo 36 en adelante. Tenemos qué es el despachante de aduana, los requisitos, que va a hablar la doctora Butler sobre cómo inscribirse, qué se necesita, qué es, o sea, después vamos a ver también qué son la responsabilidad que puede llegar a tener un despachante. Tenemos que también tener en cuenta, hablando haciendo esta breve introducción, que el despachante no es un empleado que podamos decir administrativo, no es una persona, un data entry, mucho menos, sino es un auxiliar de la justicia, un auxiliar de comercio, perdón, no me sale la palabra, gracias Pablo, ¿sí? Y es un profesional, ¿sí?, del comercio. O sea, es un profesional, es un auxiliar. Tiene que tener estudios respecto al tema y no es una persona que no se basa solamente en los informes, en documentación y demás, ¿sí? Es una persona, podríamos decir, que tiene, más allá de rendir los exámenes y demás, una responsabilidad no solamente de la información que le da el importador, de las declaraciones juradas y demás, sino que también tiene que, ante la duda o lo que pueda llegar a surgirle de la documentación, las inquietudes, tiene que estar, podríamos decir, al tanto de todo lo que pasa en esa importación o en ese despacho, ¿no? Todo es responsable. ¿Por qué decimos esto? Porque está, desde la parte teórica,
por ahí no se nota tanto la diferencia, pero cuando llegamos a la parte de la responsabilidad, pues tuvimos una infracción, tuvimos algún delito y demás, ahí empieza la responsabilidad y ahí entra mucho en juego que no solamente la empresa importadora, sino el despachante empieza a jugar ahí un rol, empieza a tener una responsabilidad, ¿sí? Que más allá de que la vamos a ver un poquito más adelante, es primordial para llevar adelante, ¿no? Para que cuando nosotros reclamemos, está la responsabilidad, ¿sí? Así que, Sol, si te parece, arrancamos con el tema de la inscripción, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, si bien, como dijo Santiago, el despachante de aduanas como requisito primordial tiene que ser una persona física, hay un supuesto que establece el Código Aduanero en el artículo 37, que dice que en algunos casos el despachante puede ser, no inscripción, sino puede ser ejercida por un importador-exportador. Les leo con lo que dice el artículo 37. Dice, las personas de existencia ideal podrán gestionar el despacho y la destinación de mercadería por sí o a través de persona autorizada en las condiciones y requisitos que fije la reglamentación. Así, se dictó una resolución general, que es la 333 del 99, que establece que la oficialización de destinaciones en el marco de esta resolución será autorizada únicamente para Idéntica Quit como despachante de aduana e importador-exportador. Esto quiere decir que las personas jurídicas van a poder oficializar destinaciones como despachantes, pero solo las que sean propias a esa quit. Esto es una salvedad que les hago porque si bien los despachantes tienen que ser sí o sí personas de existencia visible, en algunos casos como este pueden hacer destinaciones personas de existencia ideal actuando como despachantes de aduana. Pero bueno, la regla general es que el despachante de aduana tiene que ser sí o sí una persona de existencia visible, una persona física. Los requisitos para ser despachante de aduana se dividen en dos: los requisitos generales y los requisitos especiales. Más allá de los requisitos que establece el Código Aduanero, a partir del artículo 36, como decía Santiago, la reglamentación, que es la Resolución General 2570 del 2009, estableció los requisitos que deben tener los despachantes de aduana para inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Los requisitos que establece el Código Aduanero respecto de los despachantes para ser despachantes es tener un título o un certificado de capacitación, que normalmente es validado ante la FIP. El título tiene que estar inscrito ante la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio, según sea el caso. Deben tener solvencia económica para actuar. En el caso de no tener solvencia económica, deben constituir una garantía que se hace a través del Centro de Despachantes de Aduana, a través de un fondo común solidario, se llama. Deben constituir asimismo una garantía de actuación para poder operar. No deben tener antecedentes penales, no deben estar ni concursados ni quebrados, y deben constituir domicilio especial en las aduanas en las que van a operar. Deben constituir un domicilio por cada aduana en la que van a operar. A diferencia del importador-exportador, por ejemplo, que no tiene que constituir domicilio, puede operar en cualquier aduana sin necesidad de denunciar el domicilio. Esos son los requisitos que establece el código. La reglamentación, que es la resolución 2570 que les nombraba recién, establece que, además de estos, tiene que presentar una declaración jurada manifestando que no está comprendido en los supuestos del artículo 41. Esto quiere decir que no está procesado ni condenado por delitos aduaneros. Y, esta inscripción antes se hacía en formato papel, hace ya un par de años que se hace todo por sistema registral, o sea, se ingresa con quit y clave fiscal, se ingresa a la parte de registros especiales aduaneros y a través del formulario 420 se van completando estos requisitos.
La dirección, a ver, la aduana no interviene físicamente en la inscripción de los despachantes de aduana, salvo en lo que es antecedentes penales, que en Capital interviene la División de Servicios Extraordinarios, y en las aduanas del interior, cada aduana de jurisdicción, y en lo que hace al certificado de capacitación interviene el área de capacitación de AFIP que valida ese certificado. ¿Algo más que quieras agregar de inscripción? No. No. Los requisitos, a ver, si bien lo que dice Soledad, que daba el supuesto ese de que cuando nosotros sí o sí tiene que ser una persona física, pero también el importador, en ese caso excepcional, puede llegar como a tener, a ver, ¿cómo podemos decir? Es una excepción a la regla, pero ¿qué es lo que nos queda como importante de esto? ¿Sí? Entendamos que todo lo que nos está marcando el código, lo que nos da la experiencia de todos los días y demás, que el importador, ¿por qué les hago hincapié de que es un auxiliar del comercio y es una persona capacitada? Porque en la teoría nosotros podemos decir, ocupás tal rol, hace tal cosa, no hace tal cosa, está o no está. Pero nosotros en el tema de las infracciones o los delitos, lo quieran llamar, que después vamos a ir avanzando un poco sobre ese tema, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que es muy común que el despachante de aduana quiera evadir esa responsabilidad que tiene como un auxiliar de la justicia, del comercio, y se canaliza solamente en decir, a mí yo he recibido, por ejemplo, ¿no? Tuvimos una importación de un container de, no sé, qué sé yo, de computadoras. Y en vez de venir computadoras, venía alguna mercadería que estuviese prohibida y demás. Por decir cualquier ejemplo. O no era la cantidad, otro tipo de delitos. El despachante no puede decir, en este caso que estamos diciendo, no, yo me limité a que el importador me dio solamente en estas declaraciones, me dijo, mira, en esta declaración llegó esto y yo soy responsable solamente por lo que me dijo el importador. No, es una persona que tiene que tener estudios, tiene que rendir exámenes, tiene que estar capacitado y está en una formación, no sé si están al tanto, ¿no? Que el centro de despachantes de aduana los centraliza, los capacita constantemente, también los asiste, porque si bien el código, nosotros tenemos un código que podríamos decir que está cerrado a los artículos que tenemos nosotros, siempre el despachante tiene que estar capacitándose porque siempre hay novedades. El comercio exterior es un comercio dinámico, ¿sí? Que todos los días tiene, podríamos decir, no solamente cosas nuevas, sino formas de interpretación distintas, formas de ver las cosas distintas, y necesita esa capacitación el despachante, y al momento de responder siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo lo que les hablaba recién de que hay un artículo 908, ¿sí? Del Código Aduanero, me parecería importante leérselos un poquito, ¿sí? Que dice: el despachante de aduana que cometió una infracción en el ejercicio de sus funciones previstas en el artículo 36, como hablábamos recién, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida. Acá está claro lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Que no es solamente un empleado administrativo, es una persona, un profesional, y tanto cuesta muchas veces entenderlo, ¿no? Es lo que hablábamos recién, estábamos hablando recién un poco con Soledad. Pablo, ¿querés seguir un poquito vos? Bueno, vamos a entrar en la responsabilidad del despachante de aduana. Yo les pediría, si a los que están conectados, si me hacen el favor de ponerse las cámaras un segundito, así podemos tener un diálogo y podemos charlar
¿sí? Y podemos interactuar un poco, si es posible. Gracias, Paola, muy amable. Gracias, Walter. Gracias, Verónica. Bueno, los que puedan ponerse la cámara. Perdón, Pablo, ya que va a ser charlado, hay dos consultas que hicieron dos alumnas. ¿Cómo no? Ya lo vi. La primera es la solvencia económica, cómo se demuestra, de Sí. cuánto debe ser, y la garantía. Bien. Ahora esas dos preguntas las vamos a contestar. Vamos Perfecto. a decidir exactamente dónde figura, de dónde se acredita la solvencia económica, que es el famoso CEF. Ahora lo van a contestar, sí les adelanto que eso lo informa generalmente la DGI, va en cada agencia, y luego se le informa a la aduana, y son requisitos de inscripción, pero que no se le presenta a la aduana el CEF. Y lo otro que me habían preguntado, que era algún requisito. ¿Algún requisito en especial tienen para lo físico-psicológico? Bueno, los requisitos para lo físico-psicológico también lo pueden sacar, como dijo Santiago, son auxiliares del comercio y auxiliares del servicio aduanero. Ser un auxiliar del comercio implica que tengan que tener aquellos requisitos que son necesarios para poder ejercer el comercio, y es obviamente tener capacidad, ¿sí?, para actuar. La capacidad se refiere a la capacidad psíquica, que es básicamente no ser un inhabilitado, no ser una persona que no puede manejar, un incapaz o un inhabilitado, tendría que ser. Si está declarado como tal judicialmente y en el registro es un incapaz, obviamente no va a poder ejercer el comercio y por ende tampoco va a poder ser despachante de aduana. No importa tanto cómo vamos a acreditar si es un incapaz o no. Lo importante es que tenga las capacidades que son lógicas y razonables como para ejercer el comercio, que por ser un auxiliar del comercio, obviamente ese requisito lo tiene que tener cumplido. Si una persona, vos le das algo y va y se lo juega o se la pasa tomando y no puede ejercerlo porque no tiene responsabilidad como para hacerlo, no se le puede exigir cierta responsabilidad, entonces no va a poder ser, ¿sí? Y la capacidad económica financiera obviamente se acredita ante la DGI, y la DGI lo carga en un sistema y eso impacta o refleja en el sistema registral, que es donde van a ir cargados los datos de los despachantes de aduana. ¿Está bien? ¿Habían preguntado algo del seguro de caución? No, ¿Seguro de caución? el Fondo Común Solidario. Eso se lo otorga el Centro de Despachantes de Aduana y es por un monto de 30.000 pesos. La solvencia, creo que habían dicho. Sí. No, claro, la sustitución de la solvencia por un seguro de caución, ¿no? Vos podés otorgar una caución que va a ser un fondo común solidario, que actualmente está en 30.000 pesos, no quiere decir que podamos esperar que siga así eternamente, y hace mucho que está en 30.000 pesos, con lo cual no me sorprendería que haya alguna modificación en ese sentido. Bueno, respecto de la responsabilidad del despachante, ¿sí? Y lo que puede pasar con el despachante, nosotros el código nos trae un sistema, ¿sí?, que está basado en una responsabilidad de índole profesional para el despachante de aduana, ¿no?, donde se le exigen un montón de requisitos y entre otros requisitos está acreditar conocimientos técnicos. Entonces, eso implica que tiene que saber ciertas cosas que hacen a sus quehaceres profesionales, por ejemplo, clasificar, valorar, etc. ¿Sí? Obviamente va a dar un examen, va a tener que acreditar solvencia, va a tener una serie de requisitos que ya los hablamos, y la contrapartida de todo esto es un régimen de responsabilidad, justamente por ser el profesional que lleva a cabo esa tarea. La verdad es que la responsabilidad del despachante de aduana no es distinta a la responsabilidad que se le achaca a la mayoría de los profesionales, ¿sí? Esto no es un concepto nuevo, es un concepto muy viejo. Antiguamente el artículo 902 del Código Civil achacaba mayor responsabilidad mientras más sea la obligación de conocer lo que está haciendo, ¿sí? Hoy ese artículo 902 del Código Civil lo tenemos en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, que también dice lo mismo: a mayor
digamos, profesionalismo, mayores, para decirlo de alguna forma, mayor exigencia que se pueda pretender a una persona en la forma de actuar, mayor va a ser la responsabilidad cuando incurre en una falta profesional, ¿sí? Y para entender un poco este esquema de responsabilidad, si bien penal, la verdad es que yo suelo utilizar un esquema de responsabilidad bastante básico que se utiliza en el derecho para analizar la mayoría de las responsabilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad del despachante de aduana, tenemos que preguntarnos qué hubiera hecho un buen despachante de aduana, ¿sí? Si clasifica mal, tenemos que preguntarnos por qué clasificó mal y qué es lo que hubiera hecho un despachante de aduana que sea diligente en contraposición a negligente, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un despachante de aduana que se le da un despacho, se ajusta a lo que dice el despacho y hace correctamente su trabajo en base a la documentación que le dieron, poca o nula responsabilidad le podemos endilgar a este despachante, porque él actuó conforme a la documentación que le dieron. Esto no es nuevo tampoco, esto fue un fallo muy antiguo, que es un fallo que se llamó Garibotti de la Corte Suprema, muy, muy antiguo, que estableció esto, o esta idea de que cuando el despachante de aduana, digamos, actúa de acuerdo a este estándar de profesionalismo que le es exigible, ¿sí?, no va a tener responsabilidad. Ahora, cuando es negligente, sí va a tener responsabilidad, ¿sí? Entonces, más allá de las sanciones que le puedan caber al despachante, y puntualmente si tenemos las sanciones que les voy a decir ahora para el despachante, son las del 47, que dice apercibimiento, suspensión de hasta 2 años y eliminación del registro. Tenemos un sistema de responsabilidad basado en esta idea del profesional, ¿sí? Antes de avanzar con el tema de Garibotti y esto que les dije vinculado a cuándo va a ser sancionado, ¿sí?, tenemos también que decir que existieron planteos vinculados a la eliminación del registro de despachantes, porque dijeron, yo estudié toda la vida, tuve una inconducta, me eliminaron, ¿sí?, del registro de despachante. ¿Por cuánto? Eternamente. O sea, digamos, básicamente fue una eliminación para siempre, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, por ahí cometió un contrabando. Bueno, se discutió si esa era una sanción demasiado cruel y si tenía que haber un tiempo para que esa sanción se levante. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se llama Ruggeri, ¿sí?, con doble G, parecido al jugador de fútbol, por eso es fácil acordarse, ¿sí?, que dijo que no, que la sanción de eliminación perpetua está bien y no es inconstitucional, ¿sí?, a diferencia de lo que había sostenido la Cámara en lo contencioso administrativo, que había dicho que era una sanción muy, muy, muy cruel y muy grave y que no se podía mantener eternamente eliminado a la persona esta. Bueno, sepan que la Corte admite esta sanción y que ustedes, como despachantes de aduana, que son o van a ser, pueden ser eliminados para siempre del registro. Y eso es lo que está vigente, porque es la interpretación que hace del derecho la Corte Suprema. Y como siempre tenemos que entender es que, si bien las interpretaciones judiciales van variando, lo que los jueces dicen es cómo se interpreta la norma. Con lo cual, lo que los jueces dicen es el sentido final que tiene la norma. ¿Y quién va a decir más lo que es el sentido final de la norma que el máximo tribunal argentino, que es la Corte Suprema? ¿Sí? Por eso, si bien tenemos un sistema en el cual, si bien nuestro sistema es difuso, en el sentido de que
lo que dice la Corte no se va a aplicar automáticamente al resto de los jueces, sí tenemos que saber que lo correcto es que los jueces se ajusten y apliquen el criterio de la Corte. Porque en definitiva, a la larga van a apelar ese fallo que dice lo contrario a lo que dice la Corte, y finalmente la Corte va a decir lo que viene diciendo. Con lo cual, los pronunciamientos de la Corte, que no van a variar de un día para el otro, son en definitiva la última palabra de lo que es o no la interpretación correcta de la norma. ¿Sí? Respecto de ese tema, creo que con eso alcanza. Ahora, para tocar un poquito este tema que hablamos de la responsabilidad, ¿sí? Vamos a ver el artículo 908. ¿Sí? Y dice que el despachante de aduana que cometiera una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será el responsable por la infracción aduanera cometida. Lo primero que tenemos que tener en claro es que acá no tenemos un supuesto de responsabilidad refleja o responsabilidad por el hecho del otro, ¿sí? Acá el código atribuye directamente responsabilidad, ¿sí?, al despachante de aduana por lo que él hace cuando ejerce su actividad. ¿Se entiende esto? Él declara mal, pudiendo declarar bien, él es el responsable de la infracción cometida. Más allá de que también pueda hacerlo, ¿sí?, la empresa. Se da muchas veces con la infracción de declaración inexacta, porque muchas veces el despachante declara algo que no es correcto y luego sale una resolución administrativa aduanera condenando por infracción al despachante y también al importador, ¿sí?, o al exportador, ¿sí? De más está decir que todos sabemos que el despachante de aduana es quien represente y hace el despacho y los despachos y todos los quehaceres aduaneros frente a la aduana, ¿sí? Desde el decreto 618 del 97, Dirección General de Aduanas. Entonces, lo que tenemos acá es una persona, un profesional que hace algo que está mal, ¿sí? En ese caso es responsable por lo que hizo mal él, ¿sí? En caso de que esta persona, ¿sí?, no hiciera las cosas mal, sino que hiciera las cosas bien, básicamente, por ejemplo, clasificara bien o valorara bien, si tiene la documentación, no va a ser responsable. El fallo Garibotti va en igual sentido, ¿sí? Y el fallo Garibotti es previo al Código Aduanero. No recuerdo ahora el año del fallo Garibotti, pero es previo al Código Aduanero, que es del 81. El fallo Garibotti creo que es del 70 y pico. Sí, los Garibotti de la Corte. Entonces, con doble T. Garibotti con doble T es, de la Corte Suprema. Es increíble, pero es lógico también que el esquema de responsabilidad plasmado en el 908 respete, en cierto punto, el lineamiento que nos dio la Corte en este fallo Garibotti que les dije hace mucho. 1972. Bueno, 1972-73 es el fallo Garibotti. Con lo cual, fíjense, este código es del 81 y este artículo 908 no fue reformado por ninguna de las reformas previas del Código Aduanero. Como sí hubo otros artículos que sí fueron reformados, muchos artículos, pero este 908 quedó intacto y se viene aplicando esta forma de conceptualizar lo que viene pasando desde ya hace muchos años. Bueno, en cuanto a por qué puede ser responsable el despachante, ¿sí?, puede ser por la sanción o puede ser por el contrabando, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, amén de la sanción que le puede corresponder por contrabando o por 954, ¿sí?, la aduana va a ser la encargada de sustanciar un sumario administrativo contra el despachante
para sancionarlo por la falta cometida, ¿sí? Y va a poder llevar adelante un procedimiento administrativo en el cual va a poder interponer recursos que obviamente, como es un procedimiento administrativo ante la aduana, ¿sí? Van a aplicarse, si bien van a aplicarse todo el esquema del derecho penal y las garantías del derecho penal, la verdad es que también se va a aplicar la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. En tal sentido, fíjense que cuando habla de procedimientos, el Código Aduanero en el 1017 dice disposiciones comunes a todos los procedimientos del servicio aduanero, dice, ¿sí? Dentro de lo que la parte de procedimientos. Y si bien el procedimiento, digamos, disciplinario no está en los procedimientos que vienen ahora hacia adelante, que son los procedimientos de impugnación, repetición y para las infracciones, lo cierto es que esto se aplica a todos los procedimientos, ¿sí? Y el 1017 dice, las disposiciones nacionales de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 y Decreto Reglamentario 1759 del 72, dice que se va a aplicar supletoriamente a los procedimientos que se cumplieron ante el servicio aduanero. Y luego dice, cuando se trata del procedimiento para las infracciones y los delitos, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento en lo Criminal. Yo lo que creo es que se aplican supletoriamente las dos cosas. Se aplica el procedimiento administrativo, pero también, como es un procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? También habrá que tener en cuenta las garantías que surgen de los procedimientos penales, ¿no? Bueno, dicho esto, los conceptos centrales que tenemos que saber es que tenemos, como les expliqué hace un rato, tenemos un despachante de aduana, que es un profesional, que tiene que cumplir con este estándar agravado de profesionalismo, de responsabilidad, justamente por ser un profesional que está calificado y que teóricamente sabe perfectamente lo que hace. Puede ser que en el marco de una operación de importación o de exportación, ¿sí?, no cumpla correctamente sus funciones, en cuyo caso será responsable primero por la infracción cometida y luego podrá ser objeto de un procedimiento disciplinario, ¿sí?, y podrá ser sancionado incluso con la eliminación en el registro de importadores en el registro de despachante de aduana, ¿sí? Para inscribirse como despachante de aduana tendrá que cumplir todos los requisitos que ya les comentamos, ¿sí? Y cuando ocurran estos supuestos, puede ser dado de baja, sancionado, y bueno, el esquema de responsabilidad es el que ya les expliqué. Sentado todo lo que dije, todo lo expuesto, ¿sí? Ahora nosotros queríamos dejarles un espacio de 5 o 10 minutos, si ustedes quieren, como para que podamos charlar y nos puedan hacer algunas preguntas. Espera, que quiero decir algo respecto a eso. Sí. Respecto a la reinscripción en el registro, el despachante de aduana es el único que no puede reinscribirse si fue condenado por un delito aduanero. El resto de los operadores tienen determinadas condiciones para ser reinscriptos, si fueron condenados, cada cual tiene su régimen, pero el despachante de aduana, como es considerado un auxiliar del servicio aduanero, si fue condenado por un delito aduanero, no puede volver a reinscribirse nunca más. O sea, es como una sanción de por vida, porque se lo considera un agente especial, digamos, y ser condenado por un delito aduanero se considera una falta grave, entonces no puede ser reinscripto nunca más, a diferencia del resto de los operadores. Por eso, o sea, la suspensión es suspensión y la eliminación es perpetua. Y eso está avalado por Ruggeri, por el caso de la Corte Suprema, Ruggeri. A ver. Un requisito para el uso, ¿no? Bueno. Si hay alguna duda o algún comentario. ¿Alguna otra cosita? ¿Algo más? Bueno.
Bueno, si no hay Si alguien tiene duda, alguna duda puede desmutearse, están todos cerramos acá. muteados por las dudas, aviso. Capaz que están hablando y no se está escuchando nada, así que si quieren se pueden desmutear. Verónica, señor. Yo tengo una consulta, Sí. no más teórica, digamos, del despachante, sino me ha pasado que estoy estudiando en el ICA, pero charlando así con personas, es como que no se conoce ¿Qué cosa no se conoce? el título de despachante, como que, a ver, El ¿cómo título de hablar? despachante, en realidad, no es un título, sino que es una condición, si se quiere. Ustedes están haciendo una carrera que es la Tecnicatura Superior en Despacho Aduanero, ¿no? Y creo que Un tienen régimen aduanero. en régimen aduanero, y hay otra más que es muy parecida también, que está más enfocada a lo comercial. Ustedes, cuando terminan de hacer esta carrera, van a estar en condiciones de ir y dar el examen para obtener la matrícula de despachante de aduana, ¿sí? Es muy difícil que una persona que no haya hecho el curso para este curso que es esta tecnicatura, excepto que sea un licenciado en comercio internacional o sea una persona muy avesada en la materia aduanera por su experiencia, pueda darlo satisfactoriamente el examen. La realidad es que la mayoría de la gente que puede obtener la matrícula para ser despachante, generalmente es un técnico superior en despacho aduanero, y hay que decirlo, la verdad es que el Instituto de Capacitación Aduanera es el más prestigioso, creo yo, en todo esto, y son los que mejores exámenes habitualmente dan. Así que primero hay que hacer todo el curso en el ICA o en otra institución similar. Sí, yo quizás hice mal como la pregunta, porque como que no se escucha tanto, no se habla tanto del despachante de aduana o del técnico superior de régimen aduanero. Uh-huh. Me ha pasado de que me han preguntado, ¿pero qué es eso? ¿O de qué se trata? Como que no saben nada con respecto a eso. Y era más por ahí mi consulta de por qué no es tan conocido. La verdad no sé, porque es todo un mundo y es toda una disciplina de las más importantes que tenemos y las que más afectan la economía del país. Es realmente importante. La tarea del despachante de aduana es fundamental para el comercio internacional y es fundamental para el país, por consiguiente, también. Lo cual yo no entiendo por qué no. Lo que vos decís, yo también lo he visto, aunque tampoco comprendo por qué es así. Porque es muy importante. También, perdón, agregando lo que decía Pablo recién, hay que tener también en cuenta lo que decíamos recién con el régimen de responsabilidad y demás. No es que es una figura que puede estar, no puede estar, es un accesorio que vos me digas, y bueno, está, viste, respecto a lo que vos decís de que no es tan conocido. Es un auxiliar del comercio que tiene que estar y tiene un rol tan importante que el código le está, le está dedicando varios artículos, le dedica penas, le dedica podríamos decir, una sanción si se equivoca. Es muy importante dentro del comercio exterior el despachante de aduana. O sea, es una figura muy importante. Es una figura central, la verdad. Exactamente. Ahí Noelia levantó la mano. Sí, y Noelia, y tengo dos preguntas también aquí que hicieron en el chat. ¿Sí? Dale. La primera es de Micaela, que ella dice, hola, a mí me quedó claro todo sobre el despachante, pero personalmente quiero saber la diferenciación entre un técnico en comercio internacional y un despachante, sus actividades u obligaciones. Micaela, yo lo que te invito es, en la página del instituto, en donde está la información de la carrera, hay varios videos que hacen mención a esta diferencia, ¿sí? Está muy bien explicado, es un link que te deriva a YouTube, en donde se explica la diferencia entre cada una de las carreras, sobre todo, y junto con el rol del despachante de aduana. No sé si, Pablo, a eso querés agregar algo. Sí, yo quisiera que nos comente algo acá la doctora Mancilla Butler, que es fue la firma responsable durante muchísimo tiempo de la División Registros Especiales Aduaneros, y ella, yo creo que algo puede agregar a esto, ¿no? Okay. A lo que acaban de A la preguntar diferencia. de la diferencia. Es donde se inscriben los despachantes.
esa es la principal diferencia, creo yo, que el despachante se inscribe ante los registros especiales aduaneros y el técnico en comercio internacional no. Tal vez es la diferencia fundamental. El despachante de aduana es un auxiliar del servicio aduanero. El técnico en comercio internacional no. Por más que trabajen en comercio exterior ambos, ¿no? Uno tiene un rol, si se quiere, con la aduana, de colaboración con la aduana, y el otro no. Tal vez esos sean los que yo veo que es los más importantes. Es un auxiliar del servicio aduanero. Esa es la diferencia. El técnico superior en aduana es un profesional independiente. En cambio, el otro tiene una obligación de lealtad implícita, el despachante de aduana, para con el servicio aduanero. Amén de representar a su cliente. Bien, y bueno, gracias, dice Micaela. Y la segunda pregunta, ahora vamos con vos, Noelia. La segunda pregunta dice, ¿podés darnos algún ejemplo de motivos para que le suspendan el registro y la suspensión dura 2 años o puede durar menos? No, depende. Motivos de suspensión hay varios. El más conocido es la suspensión por procesamiento. La característica que tiene la suspensión por procesamiento en una causa judicial por contrabando o algún delito aduanero es que para suspenderlo en el registro no necesita que el procesamiento esté firme. Entonces se suspende automáticamente. Ahora bien, esa suspensión se levanta del registro por 2 motivos. Porque se sobresee totalmente al despachante del delito o porque no, o se lo condena o se lo sobresee. Si se lo condena, pasa a estar eliminado del registro porque la condena de un delito aduanero es causal de eliminación. Si se lo sobresee, se levanta del registro de la suspensión. Eso depende de cuánto dure el proceso, es cuánto va a durar la suspensión. Después hay otras suspensiones automáticas que depende del caso. Por ejemplo, hay una suspensión que es suspensión por falta de lectura SIGNEA. La lectura del SIGNEA es obligatoria para todos los operadores de comercio exterior. Si vos tenés un SIGNEA y no lo lees, el sistema automáticamente te suspende hasta que lo leas. Eso depende cuánto tardes en leer el SIGNEA, cuánto tiempo podés estar suspendido. La suspensión por concurso preventivo también es hasta que se levante el concurso. Y la eliminación por quiebra, si el despachante entra en quiebra, es eliminado el registro, pero puede volver a inscribirse. Esos son los principales que me acuerdo ahora. No sé si resolví tu duda. La apertura de un sumario no es causal de suspensión. La apertura del sumario aduanero por infracción, decís, tengo entendido que no. No, la apertura del sumario no. Ahora, si tiene una sanción si hay en el condena, sumario, sí. Sí. Pero sin la apertura del sumario no. También en esto hay un poco... Nosotros tenemos que entender todo esto que se vincula a la operatoria aduanera dentro del mundo del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta el principio de inocencia, ¿sí? Una persona no es culpable sino hasta que se demuestre lo contrario. Existen algunas situaciones graves, como por ejemplo el procesamiento, que pueden ser un disparador de una suspensión que se entiende desde el punto de vista preventivo, ¿sí? Si no, no tendría tampoco su razón de ser. Por eso el código dice con el procesamiento. El procesamiento es una causa penal, ¿sí? La apertura del sumario es una infracción, en un sumario por infracción. Cristian. Noelia, si podés desmutearte, así haces la consulta. Hola a todos, ¿cómo va? Noelia, un gusto. Bien, la cámara no la pongo porque estoy justo con mi bebé y es medio no hay problema, complicado. No. Lo importante es que si estás haciendo preguntas, estás atenta. Sí, a las dos cosas. Yo fui a rendir en agosto el examen de despachante en la aduana de Rosario. Yo soy de General Dehesa, Córdoba, y me quedaba la sede de Rosario más cerca. Muy bien. Mi consulta es, una vez que yo, si apruebo el examen y cumplo con los otros requisitos de inscripción, ¿cuánto demora en aprobarme AFIP esa inscripción? No sé porque eso depende de capacitación. Ah, ok. Eso depende de la dirección de capacitación que envíe la documentación correspondiente para que te puedan dar de alta en el registro. Claro,
Perfecto. Bueno, y yo tengo otra más, si es que saben. Cuando ya estás ejerciendo como despachante, ya estás trabajando de eso, ¿cuál es el arancel que cobra el despachante a las empresas que representa? ¿O de cuánto es su ganancia, digamos? Yo tengo entendido que depende del caso, ¿no? Porque a veces son operaciones muy grandes y no puede ser así. Pero que hay una generalidad que estaba en el orden del 3%. Pero es una cosa que me dijeron hace mucho, pero no lo tengo chequeado esa información. Ok, bárbaro. De la operación, dije. Sí, más o menos yo tenía entendido eso. Vos tenías entendido lo mismo, ¿viste? Sí. Bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, ¿alguien más? Si quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Espera que quiero aclarar algo. Si le entendí a Noelia bien la pregunta, ella está hablando de cuánto tarda AFIP en otorgarle el certificado. No, mira, el examen me dijeron que las notas las iban a pasar, por ejemplo, ahora en noviembre. Pero yo una vez que, si aprobé esos exámenes y cumplo con los otros requisitos, completo el formulario F420, digamos, ¿cuánto demoro yo para obtener mi matrícula? No, eso sí tiene un plazo, porque vos para iniciar la inscripción, al momento de iniciar la inscripción tenés 30 días para completarla. Ah, ok. Pero nunca se demora más de 30 días porque a los 30 días se cae automáticamente la inscripción. Por eso me había quedado la duda si te había entendido bien la pregunta. Sí, era eso. 30 días. Bárbaro, eso no sabía, gracias. Espectacular. Hola, buenas tardes. Una consulta. Hola. O sea que, siguiendo, porque iba a hacer la misma pregunta que Noelia, yo soy del interior de Chaco y viajé a Posadas a realizar el examen de AFIP para despachante de aduana. Me dijeron que a mediados de noviembre me iban a mandar los resultados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ponerle en la misma situación que Noelia, salgo todo bien, me inscribo y a los 30 días recién puedo gestionar la matrícula. No. 30 días tenés vos para completar la inscripción. Ajá. Desde el momento que cumplís con todos los requisitos. Claro, o sea, tenés que tener todos los requisitos. Si vos tenés todos los requisitos desde el día 1, tenés el certificado inscripto en la IGJ o en el Registro Público de Comercio, acreditas solvencia, tenés el certificado de antecedentes penales y presentás el Fondo Común Solidario, puedes salir y no registrás infracciones ante la aduana, la inscripción puede salir en 5 días. O sea, el máximo del plazo para que vos cumplas con toda la documentación son 30 días. El máximo. Okay. Porque a los 30 días se cae la inscripción. Claro, tenés que iniciar de vuelta el trámite. Que después pasado los 30 días. Es anterior a los 30 días, o sea, presentaste vos todo el día 1, puede que al día 10 lo tengas. Claro. No sé si se entiende, como máximo 30. ¿Sí? Sí. Pero es el plazo que te dan como para ir, vos decís, no sé, tengo la mitad de la documentación, inicié todo, me falta la mitad de la documentación, agrego el faltante al día 2, al día 3, al día 4, y dentro de los 30 días estaría cumplido tu trámite. ¿Sí? Okay. No sé si eso apuntaba a tu pregunta. Sí, era eso. Otra consulta. La matrícula de despachante de aduana también se puede utilizar para presentar una AFIP, para trabajar como agente de AFIP. ¿Agente de AFIP? Sí. ¿Cómo agente de AFIP? Porque estuve leyendo, no sé si está correcta la información, es que un despachante de aduana puede solicitar en una página de AFIP para trabajar, digamos. Creo que entiendo por dónde va tu pregunta. Ajá. Hay dos cosas que es lo que hablamos al principio, ¿sí? Que me parece que ahí es donde está la respuesta a lo que vos consultás. Una cosa es un auxiliar del comercio, ¿sí? Como es en este caso una figura que está trabajando en este caso por un importador, y otra cosa es el organismo que es AFIP. Ah, ¿sí? bueno. O sea, el funcionario que trabaja dentro de AFIP, caso de Soledad, nosotros que también ejercimos la función pública, somos funcionarios dentro del organismo, ¿sí? Pero ninguno de nosotros puede ejercer la función como un despachante de aduana, por ejemplo, para una empresa o trabajar para una importadora. Nosotros pertenecemos a la planta permanente del Estado. No tiene nada que ver una matrícula de despachante con no sé, por ejemplo, un contador o un licenciado de comercio exterior que se inscribió dentro de la AFIP, cumplió los requisitos del organismo
¿sí? Y trabaja dentro de, puede ser un área de registros especiales aduaneros, puede ser cualquiera. Son dos figuras diferentes. De hecho, claro, hay que aclarar que vos te recibís de técnico superior en despacho aduanero, por ejemplo, si entras a trabajar a la aduana, vas a ser aduanero, vas a cumplir con tus funciones como empleado de la aduana, pero obviamente vas a tener una incompatibilidad para poder ejercer como despachante de aduana, en cuyo caso tendrás que elegir. Si te Claro. quedas en la aduana, trabajarás como aduanero. Si te quedas en la actividad privada como despachante, utilizarás tu matrícula. No vas a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ah, ok. Eso era mi duda. Además, Gracias. si vos estás inscrita como despachante de aduana y entraras a trabajar en la aduana, tenés que dar de baja el registro, porque si no es causal de sumario. Es totalmente incompatible una función con la otra. Ah, bueno. ¿se entiende la diferencia? Es Y como lo- si fueras, claro, como si trabajaras de abogado y de juez al mismo tiempo, o sea, Sí, son sí, entendí, totalmente entendí. incompatibles. claro. Y lo que vos decías de la inscripción, ¿sí? A lo que entiendo lo que vos decías de la página, AFIP tiene un ingreso que es digital, es electrónico, donde uno carga el currículum y demás, que uno cuando se cargue o no, lo que fuese, es como ingresar a cualquier organismo público y todo lo demás estaría, o sea, estarías, no podrías ejercer, por ejemplo, no sé, un abogado que litigue contra el Estado, un contador que ejerza la función. A uno como que se le bloquearía la matrícula en el Poder Judicial para un abogado, por ejemplo, para que lo podamos asemejar y se entienda. O sea, un abogado que trabaja para un juzgado, como decía Soledad, no puede ser el juez y también ser el abogado de la parte. ¿Sí? No sé si se comprende un poquito esa diferencia. Sí, sí, se entendió, se entendió. ¿Una duda más? ¿Se puede realizar prácticas en la aduana? No, no sé. Eso se lo tenés que preguntar a la aduana, no a nosotros. Hace Eso unos no lo años sabemos. Aduana había dejado, digamos, había tomado gente para hacer prácticas, pero ya hace unos años como 10. Después ya no, por eso, digamos, están las prácticas profesionales en donde se contacta con empresas, ¿no es cierto? Y demás. Pero AFIP ya hace varios años que no toma gente para hacer prácticas. Igual debo decir que yo conozco dentro del propio organismo muchos ex graduados del ICA y muchos alumnos del ICA ahí en la FIP, en la aduana puntualmente. Bueno, en el caso de que no haya dudas, vamos a dar por finalizada entonces la charla. Muchas gracias, doctora María Soledad Mancilla Butler, doctor Santiago Dulce, doctor Pablo Borna, muchas gracias. Muy clarito todo, muy entretenida también la charla. Esta charla va a quedar grabada y va a ser subida a las redes, como para que las personas que no pudieron estar presentes las puedan ver después, ¿cierto? Muchas gracias, Cristian. Gracias. Así que bueno, muchas gracias también a los Hasta presentes. luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.